estado enfocado en lo que significa la segunda venida. Hemos entendido que para amar la segunda venida, como la Escritura nos lo dice o nos lo manda, tenemos que amar su primera venida, amar a Jesús. Si no amamos a Jesús, si no amamos la primera venida, no amaremos la segunda venida. No estaremos esperando a la manera de Dios esta segunda venida. ¿Quieres colocar la línea del tiempo, por favor? Bien, ustedes recuerdan este diagrama, esta diapositiva, ¿verdad? ¿Alguien tiene ahorita un señalador aquí? ¿Lo sacas del maletín, por favor? Este no es del gráfico. Bien, ustedes ven al comienzo del gráfico una cruz más clara que esta otra. Esa es una promesa que está en Primera de Pedro, en donde dice que el Cordero está desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Vemos el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 3. En el capítulo 3 está la promesa. En el capítulo 3, versículo 20, está la justificación. Cómo el hombre fue justificado. Fue justificado desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Vimos en los tiempos del Antiguo Testamento Moisés cómo fue justificado. Fue justificado porque creía en la promesa de Génesis 3:15, que era un libertador que habría de venir, el Salvador. Bien. Aquí está Moisés justificado por la promesa de Génesis 3:15. Bien. Si quieres seguir, eso. Su primera venida dio existencia visible a la promesa de Génesis 3:15. Dio existencia visible, porque ya existía en Dios, a la promesa que estaba desde Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. Después aparece el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quieres seguir, por favor? Hasta ahí, gracias. Y estamos en la segunda venida. Este es nuestro tema. Hemos dicho que aquí en la cruz fuimos justificados, pero también esta justificación que se materializó aquí fue una promesa que venía desde antes de la fundación del mundo, y todas las personas creyentes en este tiempo, desde antes que el Señor Jesús fuera a la cruz, fueron justificadas por la promesa. ¿Por qué? Porque Dios ve las promesas cumplidas. Dios veía su promesa de Génesis 3:15 y de Primera de Pedro desde antes de la fundación del mundo, ya cumplidas aquí en Cristo. Luego, una persona que estuviera creyendo en el Antiguo Testamento, en la promesa que habría de venir un libertador, era como si estuviera creyendo ya aquí, ese libertador en la cruz. Bien, esa es la introducción para estar en este tema de la segunda venida. Así como fue anunciada su primera venida, y su primera venida ya tenía efectos en las personas sin que Él hubiera venido, la segunda venida, que es una promesa, ya tiene efectos en nosotros, quienes hoy estamos en este tiempo creyendo en el Señor, como resultado de una promesa que ha de venir. Bien,
Pero así como en la primera venida la promesa era de justificación para salvación, o después de salvación, justificación, como lo entienda, en la segunda venida, ¿cuál es la promesa? La promesa que hoy estamos viviendo sin que Jesús haya venido por segunda vez todavía. Dice la Escritura que seremos, primera de Juan capítulo 3, purificados, santificados. ¿En qué medida? En la medida en que creamos en su segunda venida. Veamos primera de Juan capítulo 3. Estoy haciendo un resumen como del último mes, un mes y medio. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando creyentes. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en su segunda venida, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que este tiempo, todo este tiempo, nosotros estamos como por aquí, en alguna parte, todo este tiempo, antes de que Él venga, podemos experimentar la pureza que se experimentará cuando Jesús venga. Porque cuando Jesús venga, comenzará el milenio. En el milenio no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no está el diablo. Entonces, ¿qué puede experimentar una persona que no es atacada por el maligno? Libertad, santidad, vivir en pureza. Pero hoy, sin que el Señor Jesús todavía haya venido, podemos experimentarlo y vivirlo solamente porque Dios dice en primera de Juan que quienes creemos en esta segunda venida seremos puros aún sin que Él haya llegado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué entendieron? Natalia, ¿entendiste? De lo que hayas escuchado, ¿qué entendiste, hija? Sí, de lo último. Ah, sí, de lo último. ¿Por qué? ¿Por qué seremos puros? Porque la Biblia dice que si yo creo en su segunda venida, dice la Escritura, seremos puros como Él es puro. ¿Está bien? ¿No le parece increíble? Que solamente por creer en una promesa que todavía no se ha cumplido para nosotros, pero para Dios ya está cumplida. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice lo cumple. Él no va a fallar. No es algo así como pensar, bueno, Él hizo esta promesa, ¿y será que me cumple? ¿Será que si viene por segunda vez? No es así. Quienes conocemos la Escritura sabemos que lo que Dios dice se cumple. Bien, gracias Natalia. Miremos ahora el de Pedro. Bien, aquí tenemos a Pedro caminando sobre las aguas. Primero Jesús, Señor Jesús camina sobre las aguas, Pedro camina un momento sobre las aguas, pero finalmente Pedro se hunde. ¿En qué estaba apoyado Pedro mientras caminaba? ¿En cuál fe? ¿Qué es fe? ¿En qué estaba creyendo? ¿Está bien? Sí, exactamente. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ven, suficiente. Si Él dijo, ven, es porque le está asegurando, le está dando la garantía que puede caminar. Pedro se apoyó en esa palabra, ven. Y Pedro, de hecho, sí caminó sobre las aguas. Aquí está. Pero finalmente, ¿qué sucedió? Un pasito más adelante ya no estaba creyendo. ¿Por qué no estaba creyendo? Aquí comienza la enseñanza de esta mañana. ¿Por qué no estaba creyendo? Porque habían unos vientos contrarios. Esos vientos contrarios a la embarcación va en esta dirección, los vientos venían en dirección contraria.
mientras Pedro estaba en la embarcación, mientras Pedro tenía los pies en la embarcación, aun cuando el viento era contrario, no tenía problema, estaba bien. Pero cuando caminó sobre las aguas, ese mismo viento, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el efecto que causó? Duda, gracias. Las mismas circunstancias lo quebrantaron. Entonces Pedro duda, le cree más a las circunstancias que a la expresión, a la palabra de vida de Jesús de ven. Y a nosotros nos pasa similar. Cuando hay dinero en el banco, no hay problema, a las que sean. Y cuando no hay dinero en el banco, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, ¿la fe sobre qué está apoyada? ¿Sobre qué estaba apoyada la fe de Pedro? Sobre la barca, sobre sus pies. Él sentía en sus pies fijos, firmes allí, pero caminar sobre las aguas era diferente. Estamos hablando de cosas naturales y sobrenaturales. Pedro sobre la barca nos muestra la condición natural del creyente, de la iglesia. Pero Pedro sobre las aguas nos muestra a la iglesia en la condición en la que Dios quiere verla, por la cual la diseñó y la formó y la está edificando. Y es caminando en lo sobrenatural. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. El viento era contrario a la embarcación. Y Jesús iba caminando ¿en qué dirección? ¿En la dirección del viento o en la dirección de la barca? Lo vimos ya en reuniones pasadas. Jesús iba caminando en la dirección de la barca. Jesús iba acompañando a la barca. Lo ven como un fantasma. No creen que es Jesús. Pero finalmente la tempestad o los vientos se calman. Jesús sube a la barca después de haber tomado a Pedro y colocarlo en la barca y llegan al otro lado, a la otra ribera del lago. ¿Quién le dijo a los apóstoles que fueran en esa barca y en esa dirección? Jesús. Bien, hasta ahí es esa diapositiva. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Bien, miremos esto. El mundo está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 nos lo dice. ¿Qué quiere decir que está bajo el maligno? Que hay un pensamiento opuesto al pensamiento de Dios que señorea en este mundo, que quiere gobernar en este mundo. Un pensamiento contrario a Dios. Si Dios va en una dirección, el pensamiento contrario a Dios va en otra dirección. Tiene que ser así. Si el pensamiento es contrario, va en dirección opuesta. La iglesia va en la dirección en la que Dios le guía. La iglesia va en la dirección de la Escritura. Esta es la dirección de la iglesia. Pero la dirección del mundo es opuesta a la dirección de la iglesia, al pensamiento de la iglesia, al sentir de la iglesia. ¿No les parece algo similar? Y al viento contrario, hemos sido llamados a caminar en lo sobrenatural. Estamos hablando de cómo en estos tiempos, por la promesa de la segunda venida, podemos caminar, vivir en pureza. Y uno puede decir, pureza en este tiempo, eso es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos viendo con ojos naturales, estamos viendo los vientos opuestos, estamos viendo los medios de comunicación cómo permean la sociedad, yendo contra un pensamiento, el pensamiento de Dios. Cómo se permea la sociedad con un pensamiento contrario al pensamiento de Dios en cuanto a la familia. Ese es el tema de todos los tiempos, no es un tema de hoy. Ha sido un tema de todos los tiempos. En cuanto a la economía, estaba viendo en el periódico de hoy acerca del TLC.
cómo cuando se firmó el contrato con el país que se firmó, en Estados Unidos, obtuvieron ganancias por el 14% más, y Colombia, bien gracias, el 3%. ¿Y qué hacemos? ¿Nos afanamos por esos vientos contrarios? Yo quiero esta mañana, por la Escritura, mostrarles cómo la palabra nos anima a la iglesia a que en medio de esos vientos contrarios entendamos que Jesús está ahí. Y Él nos llevará al otro lado, porque es Dios, finalmente, el que nos embarcó. Fue Dios el que nos envió. ¿De qué estoy hablando? La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo. La Escritura dice, si tú crees en Cristo y sabes que Él es el Señor y confiesas el pecado y reconoces que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como el único y suficiente sacrificio, vas en la dirección correcta. Y cuando uno entra a la vida cristiana, dice, ¿cuál es la dirección correcta? Si entré a la vida cristiana y me va mal, estoy mal, no estoy bien, antes estaba bien, dicen algunos creyentes recién llegando. Yo lo dije tal vez también. Entro a la vida cristiana y le va mal. Pero no, me dijeron que aquí todo era como bueno, como que no hay mucho problema, como que Dios le resuelve los problemas a uno. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si el asunto fuera resolver problemas, nos hubieran enviado un abogado. El asunto no era resolver problemas. El asunto no era de finanzas. El asunto no era la economía. El asunto era espiritual. Y era la relación con Dios, porque estábamos separados de Dios. Y entonces vino un cordero para un sacrificio. Y mediante ese sacrificio pudimos, o más bien Dios abrió el camino a través de su mismo Hijo para que tuviéramos nuevamente una intimidad con Dios nuestro Padre. Bien, así es que estamos en el mundo. El Señor Jesús al orar dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pues bien, hijos, esta diapositiva que vimos es una caricatura, pero nos ayuda a entender de manera visible lo que pasa en estos tiempos con la iglesia. La iglesia enfrenta un pensamiento contrario a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Permítame decirles lo que vamos a hacer. Caminar en lo sobrenatural. Y tenemos que acostumbrarnos a caminar en lo sobrenatural. ¿De qué forma? Bien, vamos a mirar esta mañana de qué forma vamos a caminar en lo sobrenatural. Bien, si el Señor Jesús lo hizo y le dijo a Pedro que lo hiciera y lo hizo, hoy Dios, por la promesa de su segunda venida, en 1 Juan capítulo 3, lo que leímos al comienzo, versículos 2 y 3, nos dice, pueden caminar en lo sobrenatural, es decir, pueden caminar en pureza. Lo podemos hacer, claro que sí. Filipenses capítulo número 2. Versículo 1. Vamos a ver en esta mañana la enseñanza. Si usted quiere colocarle título, yo no soy muy de dar títulos, sino cada uno coloque el título como recuerde la enseñanza. Pero déjenme decirles de qué vamos a hablar. Cómo la vida cristiana es una manifestación constante de humildad y mansedumbre. La vida cristiana es una manifestación constante de humildad y mansedumbre. Y allí tenemos las herramientas espirituales dadas por Dios para caminar en lo sobrenatural. Vamos a escudriñar eso esta mañana en el tiempo que tenemos. Versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, si lo pueden subrayar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y finalmente, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, hemos leído tu palabra. Pedimos esta mañana que nuestro corazón hoy esté sensible a tu voz y mañana también. Y cada día de nuestra vida, nuestro corazón sea sensible a tu voz, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Gracias por la obra en la cruz que nos dio la libertad. Libertad para poder recibir un pensamiento claro, un pensamiento de autoridad, un pensamiento que expresa vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos muestra la verdad y nos guía a toda la verdad. Amén. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 9 al 11. El apóstol Pablo, cuando ora por los filipenses, dice lo siguiente: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Alguien tiene otra versión para leer estos dos versículos? 3, 9, 10 y 11. Sí, ¿qué dice ahí? Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo ora porque los filipenses puedan experimentar una vida intachable hasta que Cristo vuelva. Y es el tema que nos trae a nosotros en estos tiempos en cuanto a la segunda venida. ¿Cómo vivir, como ora el apóstol Pablo, una vida pura e intachable? Bien. En el capítulo 2 tenemos la respuesta. En el capítulo 2, en la porción que leímos, está el fundamento en el cual el creyente se puede apoyar para decir: si puedo caminar sobre las aguas, puedo caminar en lo sobrenatural. Si Dios no nos diera, como Jesús le dijo a Pablo, ven, si Dios no nos diera la forma, no nos diera el respaldo, no nos sustentara, no nos mostrara el camino para andar en lo sobrenatural, hermanos, sería imposible. No podríamos. Las solas noticias afectarían nuestro entendimiento, nos traerían una depresión, porque las noticias de este tiempo en nuestra sociedad no son halagadoras, ni aquí en Colombia, ni fuera de este país. El mundo está convulsionado por un pensamiento contrario a Dios, las guerras, la economía se está dando en un contexto contrario al pensamiento de Dios. Por eso hay injusticia social. No vamos a acabar la injusticia social. La injusticia social no va a terminar. Y siempre protestamos por la injusticia social. Pero, ¿cómo juzgaron a Jesús? ¿Justa o injustamente? Eso es injusticia con un hombre. Eso es injusticia social. Y protestamos por la injusticia social de este tiempo. Y tratamos de hacer algo. Pero no levantamos nuestra voz para presentar a aquel que murió por nosotros,
aquel que le hicieron un juicio injusto. No lo hemos hecho, pero sí abogamos por otros. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, es más, tenemos que hacerlo. Pero hagámoslo en perspectiva. Miremos que si estamos haciendo aquello es porque tenemos claro esto. ¿Qué es tener claro esto? Que Jesús fue víctima de la injusticia de ese tiempo. ¿Y manifestamos algo? Yo espero que lo hagamos. ¿Cómo manifestamos eso? Expresando el amor de Cristo por cada persona. Cristo no vino solamente por uno o dos, su amor fue derramado por todo el mundo. La obra de la cruz es para todo aquel que crea, no es para el que no crea. Bien, aquí hay una salida. El apóstol Pablo, desde el versículo 1, está diciendo, está hablando de comunión, una comunión espiritual, está hablando de misericordia, está hablando en el versículo 2 de cómo debemos expresar o sentir lo mismo, pensar lo mismo. Para sentir lo mismo hay que pensar lo mismo. Para pensar lo mismo tenemos que tener una única fuente, y la fuente es Él, la fuente es Dios. A través de la cruz tenemos una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento que nos da entendimiento para poder discernir acerca de las decisiones que tenemos que tomar cada día. Como padres, como empresarios, como hijos, como seres humanos que somos, como creyentes, tenemos que tomar decisiones todos los días. Pero estos dos versículos del capítulo 2, el 1 y el 2, nos enseñan cómo podemos tomar esas decisiones, entendiendo la palabra, conociendo la Escritura y teniendo a través de eso un discernimiento. El entendimiento y el conocimiento nos dan sabiduría para tener discernimiento y tomar sabias decisiones. El ser humano necesita esto. Hombres y mujeres, niños y ancianos de este tiempo, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el conocimiento de la verdad. No hay otra forma, no hay otra forma como el ser humano pueda caminar en lo sobrenatural si no escucha la voz de su Dios, del Dios de la Biblia. ¿Cómo puede andar un hogar si los padres no están en comunión íntima con Dios? Yo no sé cómo camina un hogar así. Bueno, sí sé, en la barca, pero no en lo sobrenatural. Es tan cómodo caminar en la barca, es tan cómodo tener dinerito en el banco y tomar decisiones con base en el dinero que hay allá. Yo no digo ni estoy en contra de que tengan dinero, por supuesto que no. Y ojalá, por la palabra lo digo, tengan mucho dinero para apoyar la obra del Señor. Pero si nuestra fe está en lo natural, en el dinero que está en el banco, en la salud que usted tiene, en los bienes materiales que tiene, si esa es la seguridad en este momento en su vida, es bueno que revise eso. ¿Qué pasa si pierde los bienes materiales que tiene? ¿Qué pasa si viene una enfermedad? ¿Qué pasa si no hay dinero en el banco? ¿Se acaba la fe? Para algunos sí, como la diapositiva que vimos. Se acabó la fe. Y entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es el cristianismo nuestro? ¿Cuál es la vida cristiana si el apoyo es ese? No debería ser así. Bien. Dice en el versículo 3, nada hagan por contienda, ni vanagloria, más bien sean humildes, estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo y no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta es una exhortación. Y le está hablando a los filipenses, pero a creyentes, diciéndole a creyentes que no hagan las cosas por contienda o por vanagloria o por orgullo, sino que más bien sean humildes, que tengan en cuenta a los demás, que no mire por lo suyo no, solamente, sino que tenga en cuenta a los otros. Se lo está diciendo a creyentes. Y a esos creyentes el versículo 5, que es el centro de esto, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Haya en nosotros lo que hubo también en Cristo, es decir, lo que hubo en Cristo también lo podemos tener nosotros. Ese haya también es un mandato, no es una opción. Aunque lo está diciendo el apóstol Pablo,
Lo dice bajo la inspiración del Espíritu Santo. Luego es un mandato. Haya en vosotros. Es una orden. Entendamos esto. Podemos experimentar este sentir que hubo en Cristo. Cuando habla de este sentir, ¿a qué se refiere? Tenemos la capacidad de tener el pensamiento que acompañaba a Cristo. Ese mismo pensamiento que él tenía, nosotros lo podemos tener. Claro que sí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos una intimidad con Dios a través de la obra del Señor en la cruz. Podemos experimentar lo que significa tener el pensamiento de Cristo. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse. Miramos lo que hizo Cristo en su primera venida. ¿Qué hizo? Según lo que dice aquí la Escritura, siendo Dios, no renunció a su naturaleza de ser Dios, pero sí que hizo, no se aferró, se despojó de su gloria divina para poder hacerse hombre, versículo 7, sino que se despoja tomando forma de siervo y se hace semejante a los hombres. Al decir que se hace o que toma forma de siervo, está hablando de un esclavo. El esclavo anda en sujeción al amo. Está hablando de un hombre que se despoja de su gloria divina para sujetarse a alguien, y ese alguien es su padre. Y el versículo 8 dice que estando en esa condición de hombre, se humilla y se hace obediente hasta la muerte. Miren estas dos expresiones, él se humilla y se hace obediente. ¿De qué nos habla humillación? ¿Y de qué nos habla la obediencia? La humillación tiene que ver con la humildad y la obediencia con la sujeción, y eso tiene que ver con mansedumbre. Nos está diciendo que nosotros podemos experimentar y podemos vivir en una condición también como Jesús. ¿Cuál condición? Humildad y mansedumbre. Podemos vivir. Eso dice aquí. Haya pues en vosotros humildad y mansedumbre. ¿Para qué? ¿Para qué tener humildad y mansedumbre? Nos está dando una herramienta para caminar en pureza en este tiempo. Bien. Vayan a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Versículos 1 al 5. Son los mismos versículos que leyó Iván. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos. Mire la característica de los vientos contrarios al avance de la iglesia. Aquí están. Mire lo que dice. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son vientos contrarios al pensamiento de Dios, que debe ser el pensamiento de la iglesia. Y en ese mundo es en el cual la iglesia en este tiempo se está moviendo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Pero ¿no será que el hecho de andar en el mundo
nos alcanza a permear, el pensamiento de Satanás está permeando la sociedad, porque no tiene el pensamiento de Dios. Eso lo entendemos, pero no es posible entender que el pensamiento de Satanás penetre la iglesia, porque en la iglesia expresamos y vivimos el pensamiento de Dios, pero penetra. Si permea ese pensamiento la iglesia, es porque hombres y mujeres de la iglesia no están reflejando el pensamiento de Dios. En pocas palabras, necesitamos hacer un balance, necesitamos revisar si el mundo está permeando nuestro pensamiento. Para eso tendríamos que leer en este capítulo 3 de 2 de Timoteo con detalle de qué hombres están hablando, amadores de sí mismos. ¿Qué es eso? Aquí tengo algo para ello. Bien. Amadores de sí mismos es una característica de una vida que está centrada en el yo. Primero yo, segundo yo y amador de sí mismo. Cuando una persona, escuchen esto, cuando una persona pone su propia voluntad como el centro de su vida, en ese momento tanto las relaciones con las personas como la relación con Dios se afectan. Uno podría decir, se destruyen. ¿Por qué? Porque está centrado en esa persona. Las relaciones horizontal y vertical se afectan. Así es que esa persona no va a poder obedecerle a Dios y mucho menos va a tener comunión o solidaridad con las personas. Si no se sujeta a Dios, no es solidario con las personas. ¿Estaremos por ahí? Yo creo que el creyente no, pero creo que hay personas que pueden estar ahí, como también creo que hay personas que pueden estar luchando con esto. Yo les animo a ello. Este no es una acusación, pero sí Dios nos está colocando un espejo para mirarnos. ¿No será que estamos ahí nosotros también como creyentes, como hijos de Dios? Revisemos, tenemos que revisar. Bien, hay otras personas amadoras del dinero, dice. Estamos hablando de lo natural y lo sobrenatural. Esa persona amadora del dinero, ¿en qué piensa? En tener un poco más, en no perder, hablo del dinero, en no perder el dinero, en cómo recupera el dinero. Y el tiempo de familia, ese no vale la pena recuperarlo, no vale la pena mantenerlo. Pero es que el dinero es importante, dicen algunos. Bien, esa persona está a punto de perderse. No estoy diciendo que esté perdido, pero sí está a punto de perderse cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de cosas que posee o que necesita tener. Mira bien cómo interpreta la vida. ¿Cuál es la valía que tiene? Jeremías 9:23 dice que hay quienes tienen su valía en lo externo, en lo que saben, en lo que tienen, en lo que hacen. Y el Señor en Jeremías 9:24 dice la valía del hombre, para el hombre está allí, pero para mí no, para Dios no está allí. Para Dios la valía está en cuánto tiene, no, corrijo, en cuánto entiende a Dios y cuánto conoce a Dios. Es diferente. Mire, estos son vientos contrarios. Y personas que no saben manejar el dinero y que no conocen la verdad de Dios, buscan que otros tengan su mismo pensamiento. Entonces aparecen las sociedades, aparecen, bueno, etc. Buscando que tener más dinero. Lo dijimos antes, el valor de la vida para ellos depende de la marca del carro. Y le enseñan a los niños. El valor de ese niño está en la marca de los tenis, en la marca del vestido, en la marca de la ropa que usan, en la calidad del colegio.
Yo no digo que no haya que buscar un buen colegio, por supuesto que sí. Pero para muchos, si el colegio está en norte y si vale tanto, ese colegio es bueno para mi hijo. Y le enseñan a los niños esa valía. No tienen para comer, si tienen para pagar un colegio altísimo. Lo digo con conocimiento de causa, sabiendo lo que estoy diciendo. Bien, hay otras personas, dice aquí en la escritura, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Estos vanagloriosos son aquellos que pretenden ser más ricos o más valientes de lo que son. Prometen hacer lo que no pueden hacer. Pretenden poseer cualidades maravillosas que realmente no lo tienen. Y bueno, tengo que decirlo de esta manera. Allí se encuentran aquellas personas que, políticos, no todos, no estoy hablando en general, estoy hablando de particular porque es lo que uno ve en los tiempos de elecciones, políticos que buscan que sus partidos salgan victoriosos con sus programas, porque ellos son los que tienen la verdad y tienen la salida, pero cuando finalmente las personas les creen y dan el voto de confianza, esa persona se desaparece. Se desaparece. Bien. También la escritura habla de estos hombres que son blasfemos, soberbios, arrogantes. ¿Qué es una persona soberbia o arrogante? Que mira por encima de y se muestra por encima de las demás personas. ¿No han oído que una persona dice o cuenta un testimonio, algo que le pasó bonito, y la persona que está escuchando cuenta que a ella le pasó algo más bonito? Y si cuenta que le duele una muela, la otra persona dice, a mí me duelen 2 muelas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Eso es una enfermedad. Claro, siempre buscando estar por encima de la otra persona. Son vientos contrarios. Ahora, ¿qué hacemos con estas personas de las que hemos leído aquí hasta ahora? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. ¿Qué hacemos? ¿Marginarlos? Si nosotros somos luz, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos, sí, pero acercándonos a la persona. Donde hay oscuridad, se necesita que alguien prenda la luz. Y ese alguien, Dios quiere usar a la iglesia para que usted y yo, seamos aquellos que podemos encender esa bombillita allí. Acerquémonos a una de estas personas con confianza, entendiendo que no vamos a ser permeados. ¿Por qué? Lo dije en el versículo número 5, o lo dice la escritura en el versículo 5. Humildad y mansedumbre. Hoy estamos viendo humildad y mansedumbre. Bien, hay otras personas, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Cuáles son los blasfemos? Son aquellas personas que insultan a otra persona o que insultan a Dios de la misma manera. El orgullo siempre engendra insulto. El que es orgulloso insulta y no necesita abrir su boca para insultar. Simplemente con su orgullo y mirando a la otra persona por encima y mostrándose aún por encima de los demás, ese orgullo maltrata, afecta a la otra persona. Y uno dice, pero a Dios ¿cómo? ¿Cómo que a Dios cómo? ¿Recuerdan a Nabucodonosor? ¿En quién pensaba Nabucodonosor? En el mismo. ¿En quién pensaba el querubín? En el mismo. Lo vimos al comienzo. Cuando el centro soy yo, Dios, ¿dónde está? Bien, gracias. Él debe estar bien. Yo estoy en el centro y todo gira alrededor de mí. Bien. Personas, dice aquí, desobedientes a sus padres. ¿Cuáles son aquellos?
La ley judía, voy a leer lo que dice aquí, la ley judía siempre buscaba honrar a padre y madre. Eso viene dado desde los 10 mandamientos, desde la ley. El hecho de tener honra hacia los padres es una señal que tienen las sociedades como bienestar social. Pero también en no honrar a los padres habla de una decadencia en la sociedad. Los jóvenes pierden todo respeto cuando no han sido enseñados en sus hogares a respetar a los padres. Finalmente, cuando los padres ya son hombres y mujeres de edad, se hace palpable y más visible la decadencia de la sociedad. Y los animales en la creación nos enseñan. Los elefantes son de los pocos animales que cuidan sus ancianos. Los elefantes vigilan, cuidan los ancianos, se preocupan por los ancianos. Los estudios científicos muestran eso. Y nosotros, bien, gracias. Y nuestros abuelos, un día llegaremos allá. ¿Y ese día qué vamos a hacer? Pues a levantar un movimiento social que apoya a los abuelos. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos desde ahora? Bien. Habrá personas también ingratos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, ingratos. Ellos, los ingratos o la ingratitud, negarán reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. Tenemos una deuda con Dios. El hermano Iván estaba explicando algo en el tiempo de la alabanza, muy bonito, muy interesante. Espero que vean la grabación. Niegan reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. Estamos hablando de gratitud, no estamos hablando de plata. De tener una vida de gratitud. Como decía el hermano, no es decirle a Dios gracias, es tener una vida de gratitud hacia Dios. Bien. Otros, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables. Sin afecto natural. Están privadas de todo afecto humano. En los últimos tiempos, que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, las personas estarán tan centradas en sí mismas que hasta los lazos más íntimos con la familia no quebrantarán su corazón. ¿Por qué? El lazo más íntimo con la familia no le dice nada, no afecta sus emociones. El papá y la mamá y los hijos, bueno, sí, así. Y hoy uno ve civilizaciones hoy, países hoy, los vemos, en donde esto ya es así. Ese afecto de padres a hijos que tenemos nosotros, bueno, sobre todo el latino, en otros países no se ve. No hay el abrazo al padre, el afecto a los padres, sino, bueno, sí tiene un papá y una mamá porque le tocó tenerlo. Pero ¿y la responsabilidad en amor, la gratitud en amor hacia los padres? Eso es decadencia de nuestra sociedad. Bien. Hay personas también, dice aquí, desobedientes, ingratos, impíos, implacables. Versículo 3, implacables. Una persona, como lo muestra aquí la escritura, implacable, es la siguiente persona. Nosotros, por ser hijos de Dios, somos únicos, por ser únicos somos diferentes a otros y por ser diferentes, pues tenemos diferencias con las demás personas. Pero cuando estas diferencias pasan al plano del enojo y de la ira, ya toma otro sentido y toma otro rumbo. ¿De qué les estoy hablando? Que hay personas que no perdonan y perpetúan, escuchen bien esta palabra, perpetúan esa diferencia, esa ira, ese enojo, y no quieren definitivamente, no quieren perdonar.
¿Hasta dónde puede ser creyente una persona así? No ha entendido el amor de Dios. Si algo nos hicieron, perdonemos. Pero es que usted no sabe lo que me hizo, ni quiero saberlo. Yo quiero saber lo que dice la Escritura, que hay vientos contrarios a la iglesia, que permean el corazón del creyente para que no perdone, para que se fije más en el dinero, para que el centro sea Él y no Dios. Todo lo que hemos visto aquí, un descuido hacia los padres. ¿Cuánto hace que no llama a su papá o a su mamá? ¿Cuánto hace que no? Si está en la distancia, ¿cuánto hace que no le abraza? ¿Cuánto hace que no lo... Y lo tiene aquí como a unas cuadras o en el mismo barrio, qué sé yo. Vientos contrarios a la iglesia. Bien. Bueno, hay más de todo esto. Muchísimo más. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Evita estos. Ese evita no quiere decir que no lo salude, porque si no, ¿dónde vamos a hacer luz nosotros? Pues en medio de la oscuridad. Evita quiere decir que nuestro pensamiento no sea permeado por el pensamiento de ellos o de esas personas. Debería ser al contrario. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque hace daño. Volvamos a Filipenses, capítulo 2, por favor. La vida cristiana es una manifestación constante ¿de qué? De humildad y mansedumbre. Y tenemos en la humildad y en la mansedumbre el modelo de Dios. Mire el versículo Filipenses 2, versículo 5. ¿Hay otra versión para el versículo 5? Aparte de Reina Valera, por favor. ¿Otra versión? Bien. Tenemos en él un modelo de mansedumbre y un modelo de humildad. En alguna oportunidad Jesús dijo esto: venid a mí los que están cansados y cargados. ¿A quién le estaba hablando? A una sociedad que estaba oprimida por el legalismo de los fariseos y los saduceos y los escribas. A esos que estaban oprimidos por el legalismo, le dijo, vengan a mí. Vayan a Mateo capítulo 11, por favor. Voy a leer el versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy modelo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos en Jesús el modelo correcto, el modelo perfecto para caminar en esta sociedad, en estos tiempos, con estos vientos contrarios al pensamiento de Dios. ¿De qué nos sirve la mansedumbre y la humildad? Podría decir usted. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo es posible que esa humildad y mansedumbre sean herramientas que me ayuden a vivir en pureza? Bien, tome esto como ejercicio y como tarea. Ustedes van a 2 Timoteo capítulo 3. Estudian los primeros 5 versículos, los que ya leímos aquí. Le di algunas definiciones, pero estúdielos. Y estudiando cada uno de ellos, eso no lo hago yo, eso les toca a ustedes. Estudiando cada uno de estos versículos, mire la humildad y la mansedumbre, ¿qué lugar ocupan en aquel que
que le gusta el dinero, por ejemplo, en aquel que quiere ser el centro, en aquel ¿qué otro vimos? Que no respeta a sus padres, que no valora a sus padres. ¿Qué lugar ocupa la mansedumbre y la humildad? Allí está la enseñanza. Pero a cada uno de ustedes les corresponde, hijos, hacer eso. Tengo una definición muy sencilla aquí de humildad. Es una persona que no presume de sus logros. Es una definición de diccionario para ayudarles. ¿Y qué es mansedumbre? Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles o peligrosas. Es una persona de naturaleza apacible y tranquila, que puede enfrentarse a situaciones peligrosas o muy difíciles, pero lo hace con serenidad. Toma decisiones a la manera de Dios. En Filipenses lo leímos en el capítulo 1, versículo 9, 10, corrijo. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sí necesitamos esa mansedumbre y esa humildad para tomar correctas decisiones. Si tomamos decisiones a la manera de Dios, estaremos con los vientos contrarios retrocediendo. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No prevalece, es que no se puede quedar ahí porque la iglesia es la que está avanzando. Pero parece que en estos tiempos los vientos contrarios avanzaran y tuvieran tanta fuerza que nos hacen retroceder. Eso no es posible. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo sobrenatural. Cuando aquella persona le maltrata de palabra, su esposo, su esposa, sus hijos, el vecino, el jefe, le maltrata de palabra. Cuando hay injusticia contra usted, la mansedumbre, la humildad, le va a guiar a tomar sabias decisiones. No tenemos que salir corriendo. Tenemos que enfrentar con humildad y mansedumbre. Jesús lo hizo. Jesús cuando hablaba no era la persona que ellos esperaban que fuera, los fariseos. Los fariseos esperaban un libertador diferente. ¿Nosotros qué estamos esperando hoy? Si ya está el libertador. De hecho, usted y yo tenemos una manera de pensar libre. Y digo libre porque el creyente puede pensar en libertad, aquella libertad que lo compromete con una sociedad que necesita hombres y mujeres libres que vayan y lleven esa luz, esa libertad de pensamiento. Yo no digo que no oremos por los enfermos, que no oremos porque haya pan en la mesa para los hermanos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación hacerlo. Pero también nuestra obligación actuar frente a eso. No es darle la palmadita, que Dios te bendiga y mire a ver qué hace. Tenemos que dar de nuestros recursos. Ahí es donde dice uno, ¿y dónde está el recurso económico de la iglesia? ¿En qué está invertido? ¿Para qué trabaja usted? Usted dirá que para sostener la familia. La Biblia no dice eso. En Efesios la Escritura dice, trabajamos para ayudar al necesitado. ¿Y yo qué? Dirá alguien. ¿En mi familia qué? También, por supuesto. Cuando haga un mercado, coja algo más para alguien que sea necesitado. Nosotros decimos, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñaron, diga, Padre Nuestro que estás en los cielos. El pan nuestro de cada día nos lo... Y a veces oramos en la mesa por los alimentos. El pan nuestro de cada día. ¿El pan nuestro es el pan de quién? El mío, pan nuestro. El mío y el de quién más. Cuando uno ora diciendo el pan nuestro, está diciéndole, Señor, yo oro por mi pan y el de quién más. Cuando te llega la quincena, cuando llega el dinero,
Que puedas decir, Señor, este dinero es para nosotros y para quién más. ¿Para quién más, Señor? No me conteste. Póngalo en práctica. ¿Para quién más es ese dinero? Porque ustedes pueden responder lo ideal es eso, pero ¿y la realidad cuál es? Necesitamos ser confrontados con esta verdad de Dios. Mansedumbre y humildad. La vida cristiana permanentemente tiene que expresar humildad y mansedumbre como lo hizo Jesús. Ese Jesús que podía decir, vengan a mí, yo les voy a enseñar porque es que yo soy, no, porque es que yo soy el Hijo de Dios. Dijo, porque en mí hay mansedumbre y humildad. Y la iglesia que camina en vientos contrarios, es decir, en un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, me dice entender, la iglesia camina con el pensamiento de Dios, pero recibe vientos contrarios, o sea, pensamientos contrarios al pensamiento de Dios. ¿Cómo la iglesia puede avanzar? Con mansedumbre y humildad, enseñando, transmitiendo, reflejando quién es Dios. Mónica, por favor. Reconocer que mis logros es el resultado de lo que otros han intervenido en mí. Está bien. Ceder los derechos y expectativas personales con el deseo de servir. Eso se oyó bien, ¿no es cierto? Quisiéramos no anotar eso. Pero eso es. Está bien, gracias. Así es. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿En qué radicaba su fuerza? ¿En dónde estaba centrado su amor? ¿Por qué las personas seguían a Jesús? Eran pocos. Algunos, bueno, no lo seguían, sino lo perseguían. Pero la mayoría le seguían, las multitudes le seguían. ¿Qué tenía Jesús para eso? ¿Capacidad de oratoria? ¿Liderazgo? ¿Qué tenía? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. ¿Por qué no estudiar esas dos palabras en su vida? Estudienla con su familia, en su hogar, estudie esas dos palabras. Y después coja esas dos palabras y páselas en 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Pase esas dos palabras por ahí. Y usted encontrará, si usted lo hace de corazón, en oración, encontrará que quien está haciendo el ejercicio, que es usted, quien está haciendo el ejercicio es una persona que anda en victoria. Me refiero a usted, me refiero a la iglesia. Luego, sí se puede caminar en pureza, aun cuando los vientos sean contrarios, aun cuando para muchos el dinero sea lo primero, sí podemos avanzar en contra de ese pensamiento que dice, primero es el dinero, primero soy yo, primero hay que dar. Corrijo, sí, primero hay que dar y no recibir. La economía de Dios es diferente a la economía que hay en el mundo. En el mundo le dice, mire, empiece a acumular para que pueda tener. ¿Y qué dice Dios? Empiece a dar para que pueda ser. Es diferente, totalmente distinto. Y son vientos contrarios a nosotros. Pero humildad y mansedumbre, que es lo que Jesús nos enseñó. Y hoy el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, aquí está. Aquí es donde hay unidad en la iglesia, cuando hay mansedumbre y humildad. Bien. Ahora, ¿qué motivó a Jesús a despojarse de su gloria divina? ¿Ser exaltado? ¿Qué lo motivó? El amor. El amor. El amor cristiano está cimentado sobre el amor de Él, de Cristo. El amor de Cristo por su Padre.
mansedumbre y humildad. ¿De dónde viene mansedumbre y humildad? Si ustedes van a Génesis capítulo 1, versículo 1, allí está. Usted dirá, ¿dónde? Vayan allá, por favor. Dice la Escritura, y creó Dios. Dios nos está enseñando en el primer versículo de la Biblia que es el creador. Esto ya ustedes lo saben. Si Él es el creador, me está diciendo que yo soy la criatura. Y entre la criatura y el creador, ¿qué relación hay? Una relación de dependencia y de pertenencia. Él es nuestra autoridad. Yo dependo de Él y le pertenezco. Si yo le pertenezco al Señor, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cómo podemos experimentar esa pertenencia? Le pertenezco a Él. Si Él me dice, muévete aquí, ¿yo qué hago? Porque le pertenezco a Él. Pero tiene que haber algo en mí para poder escucharlo, entenderlo y hacer lo que Él me está diciendo, porque es que yo no quiero hacerlo. Él dice, no mienta. Él dice, honra a padre y madre. Él dice, valora a tu esposa, respeta a tu esposo, ama a tus hijos, dedícale tiempo al hogar. Eso dice Él. Yo necesito entender eso, necesito creer eso, pero también hacerlo. Pero no lo quiero hacer. Luego tiene que haber algo en mí que me anime a hacerlo. Pertenencia, mansedumbre. Si yo sé que le pertenezco a Dios, si estoy seguro que soy de Él, la mansedumbre está a la puerta para que yo me acerque. Si yo sé que dependo de Dios, que no soy independiente, ni fui creado para ser independiente, sino dependiente de Dios, la puerta de la humildad está allí. En el primer versículo de la Biblia, Dios me está diciendo, me está hablando de humildad y mansedumbre. Y son las dos cosas que el ser humano necesita, o tres con autoridad. En el primer versículo de la Biblia me está diciendo lo que el hombre necesita, dice Dios. Primero, reconocer que yo soy la autoridad sobre todas las cosas. Si Él es autoridad, escuchen, si Él es autoridad y yo reconozco su autoridad y vivo bajo su autoridad, habrá humildad y mansedumbre. De lo contrario, es muy difícil. Si se estaba preguntando, ¿cómo puedo adquirir humildad y mansedumbre? Génesis 1:1 le dice, reconozca la autoridad de Dios. Señor, oro para que en mi vida esté tu autoridad. Tu orden divino esté en mi hogar, en la empresa. Tu orden, tu mandamiento, tu autoridad, Señor. Tú eres mi autoridad. ¿Qué hace uno con aquel que es autoridad? Le rinde cuentas. Muy bien. Le escucha. Le atiende. Habla con esa autoridad porque él no es autoritario. No expresa autoritarismo. Es una autoridad que trae vida. La autoridad de Dios es creativa. La autoridad de Dios no es impositiva. La autoridad de Dios trae libertad. Estudien un poquito lo que es la autoridad de Dios, hijos. Y entonces pueden decir, claro, si Él es mi autoridad porque es creador, y yo siendo criatura le pertenezco y dependo de Él, allí está la mansedumbre y la humildad. Jesús dijo, no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Por eso la humildad y la mansedumbre estaban en Él. Ya son dos tareas, ¿no es cierto? Estudiar la autoridad de Dios, entender mansedumbre y humildad, pasar mansedumbre y humildad por 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 y se van a dar cuenta que sí se puede. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso a entender el pensamiento de Dios y si Cristo vivió en mansedumbre y humildad, amados, nosotros también, por Él es que podemos hacerlo, vivir en humildad y mansedumbre. Y entonces los vientos contrarios, ¿qué tienen que hacer? La Biblia dice que cuando el Señor Jesús subió a la barca, ¿qué pasó con los vientos? Se calmaron. Su entorno y el mío, el entorno de su comunidad,
el entorno de su barrio, el entorno de su hogar, el entorno donde usted está, que experimenta vientos contrarios, tendrán que desaparecer si usted y yo, si la iglesia vive en mansedumbre y en humildad. Permítanme terminar con este pasaje de la Escritura, el libro de Apocalipsis. Hemos visto esta mañana que la vida cristiana es una manifestación constante de humildad y mansedumbre, de dependencia y pertenencia. Hemos visto esta mañana cómo Dios hizo una promesa, el Señor Jesús viene. Y si nosotros creemos en esa venida de Jesús, nos purificamos como Él es puro. Y podemos caminar en pureza esperando su segunda venida en pureza. ¿Cómo esperamos la segunda venida en pureza si hay vientos contrarios en esta sociedad que quiere consumir a la iglesia? ¿Cómo hacemos? Reconozcamos la autoridad de Dios. Andemos bajo la autoridad de Dios. Y entonces la dependencia y la pertenencia, la humildad y la mansedumbre estarán allí para nosotros. Y cuando vengan aquellos hombres y mujeres de 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, con su humildad, usted, y con la mansedumbre, esos hombres, o más bien, esos hombres y mujeres, esas características de esas personas, esa influencia que viene hacia usted, la Biblia dice que esos vientos te tienen que parar, porque allí estaba Jesús y pudieron llegar a la barca, mis amados, solamente reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo que Cristo es el Señor de la iglesia. Estará la humildad y la mansedumbre y tienen que parar esos vientos. No le estoy profetizando, le estoy diciendo algo muy sencillo que está en la Escritura. Pero muy sencillo, hijos. Reconozcamos la autoridad de Dios. Y entonces, dice Apocalipsis capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Otra versión para el versículo 20 de Apocalipsis 22. ¿Alguien más? ¿Otra versión? ¿Cómo dice allí Galo? El que ha dicho estas cosas declara, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y cuando Él venga ya hará fe en esta tierra. ¿Le habremos creído? Hallar fe quiere decir, ¿estaremos caminando en lo sobrenatural? ¿O los vientos todavía no nos dejan avanzar? Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Los vientos contrarios al pensamiento de Dios no prevalecen contra la iglesia, contra un pensamiento a la manera de Dios. Así es que, hijos, necesitamos humildad y mansedumbre, porque Él definitivamente viene. Luego es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacer ajustes, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de asumir responsabilidades frente a nuestro pecado, al pecado que hemos cometido o que estamos cometiendo. Si una persona no reconoce que está enfermo, nunca irá al médico. Y si va al médico con una fractura y dice que tiene la rodilla raspada, igual. No puede presentarse delante de Dios pensando que lo que estamos haciendo, bueno, eso es pequeño. Además, Dios ya me perdonó. Me perdonó el pecado de ayer, el de hoy y el de mañana. ¿Ah, sí? Bueno. Eso sí es así, eso es cierto. Dios sí perdonó el pecado de ayer, hoy y el de mañana, claro que sí. Y vamos a vivir en eso, en ese pecado. Mire, mejor, lo digo por lo que dice la Biblia, mejor que no hubiera nacido. Si ese es el pensamiento que hay
en un hombre o una mujer que diga que es creyente y piensa que puede seguir viviendo en el pecado porque Dios lo perdonó. Mire, mejor no hubiera nacido porque ese no es creyente. Eso ya lo vimos aquí también. Ya vimos ese pasaje en Pedro. Mejor no haber nacido porque está siendo piedra de tropiezo y eso Dios lo ve terrible, hermano. Esa es una rebelión terrible. Bien. Nos queda orar, nos queda reflexionar sobre lo que Dios nos enseña esta mañana. ¿Usted tiene algún pensamiento para expresar de lo que Dios le enseña esta mañana? Él era manso y humilde, pero también hablaba como quien tiene autoridad. Excelente. Manso y humilde y hablaba como quien tiene autoridad. Así es, gracias. Muy bueno el aporte. ¿Alguien más? Sí, hermano. Segunda de Corintios 8:10. Es pronto, ¿no? Seguirlo. ¿Alguien más? Lina María. ¿Alguien más? Sarita. Pues es una conversación, como decía ahorita, que como fuera de sentimientos o cosas en el corazón en un creyente. Entonces, como situaciones de mi vida personal que me llevan a mostrarme que realmente no es la comunión que digo tener Dios, porque si realmente la tuviera, o sea, si fuera tal como yo a veces insinúo tenerla, pues no habría muchas cosas en mi corazón. Y eso es para todos nosotros. Sí. Pues la confrontación es directa y pensaba en ese momento que a veces nuestro corazón decimos, sí, yo soy manso y humilde, y mañana, entonces que es siempre, eso se debe reflejar a continuo, como Él es eterno, siempre. Bien, gracias. Muy bien. Bien, estudien, hijos, humildad, mansedumbre. Y tendremos una vida diferente, una vida de autoridad a la manera de Dios. ¿Oramos? ¿Quién quiere levantar su voz y orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Gracias, Padre, te damos por este día. Padre amado, por este día bonito, hermoso, soleado. Gracias porque nos das el recibir, nos das tu palabra. Gracias porque nos la das a entender, Padre amado. Gracias por este momento. Por esa persona que pones allá, Padre Santo, para que nos des tu palabra, Padre amado. Gracias porque nos das a entender hoy que debemos de ser más y humildes, pero que debemos reflejar tu autoridad, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre amado. Te damos en este día, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dos cositas antes de salir. El próximo sábado tenemos una conferencia aquí para la familia. Están invitados los padres para que vengan. ¿De qué se trata la conferencia? Vamos a mirar cuál es la esencia de un hijo, niño y niña. Hijo. En segundo lugar, cómo podemos nosotros como padres apoyar, respaldar, ayudar a nuestros hijos en sus pérdidas, en sus fracasos, en sus caídas, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Hablo de los hijos. Nosotros
podemos como padres apoyar, respaldar, estar allí para nuestros hijos, pero necesitamos entender cuál es la esencia de un hijo. Así que padres están invitados. Sábado 2:30 de la tarde nos vemos en este lugar. Eso, sí. Una vez al mes, ¿quieres mostrarla? ¿Qué es eso? Ven, ven. Una vez al mes pasamos, ¿qué es esto? Banano. Y aquí dice arroz. Un banano que es arroz. Bien, una vez al mes pasamos para que usted recoja esto. Esto tiene un imancito, usted lo coloca así en su nevera, o donde pueda, en alguna parte, y recuerda que una vez lo tenga allí, a la semana, cada domingo usted trae lo que aquí dice. Esta dice arroz. Entonces usted trae arroz durante 4 domingos. Y al siguiente domingo le damos otra, o le damos, no, usted toma otra. El hermano va a estar aquí abajo, usted, la semana pasada, ¿qué era? ¿El mes pasado qué era? Una fresa, bien. Bueno, vamos a hacer salpicón, un banano. Y además es muy bonito, ¿no? Usted lo puede pegar en la nevera. ¿Alguien necesita un sobre? Levante su mano, por favor. ¿Allá? Gracias. Está bien.